Y el día de hoy vamos a, como les digo, Dios mediante terminar. Pero el tema que el día de hoy vamos a ver es sobre la lucha espiritual, la guerra espiritual que como cristianos nos toca tener. No sé si tú sabías, no sé si lo tienes presente, no sé si vives consciente de eso, pero estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y justamente el libro de Efesios, desde el versículo 10 del capítulo 6, Pablo se va a dar el tiempo de explicarnos que la realidad de una manera no es esta. O sea, el mundo real realmente no es este. Detrás de esto que tú ves, hay un mundo espiritual que muchas veces tiene influencia hacia nosotros, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Pablo, de una manera, lo que va a hacer en estos versículos es como levantar el telón y decirte: esto es lo que hay detrás de todo lo que tú ves, un mundo espiritual. Debemos reconocer que como iglesia Calvary Chapel no siempre damos énfasis de las cosas como espirituales, demonios, Satanás, huestes espirituales, o no satanizamos todo lo que vemos, ¿no? Como hay otras personas que sí lo hacen, ¿no? Que detrás de cada objeto que ven están diciendo: ahí está un demonio, ahí está otro, y lo relacionan todo con un demonio cuando realmente no es así. Son pecados, solamente eso. Pero algunos dicen: no, el espíritu de borrachera, el espíritu de ociosidad, y realmente no son espíritus, son conductas pecaminosas o malas conductas de algunas personas. Porque si fuera un demonio, la razón por la que tú haces algo malo o cometes un pecado, vamos a poner el ejemplo de tomar, emborracharte, entonces la culpa no es tuya, pues. No eres responsable de Dios, no eres responsable delante de Dios. Si el que te está inclinando a tomar es un demonio, tú eres víctima. Y si fuera así, entonces no hay ningún pecado que tú debas confesar delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú no haces nada. Es el demonio o el espíritu quien hace que tú hagas eso. Y no es así. Si fuera así, entonces Dios no nos diría: confesemos pues nuestros pecados. Si consideraríamos que cada mala conducta o cada pecado es por un demonio que está en nuestra vida. No es así. Pero hay una realidad. Sí hay un mundo espiritual que casi siempre quiere atacarnos acá. Y hoy día vamos a ver justamente eso, que la oficina o el centro de trabajo más constante de Satanás es la mente, hermanos. Es tu mente. La Biblia no dice literalmente esto, pero muchos dicen que dime lo que tú piensas y te diré cómo tú vives. Lo que tú piensas o lo que tú tienes en tu mente es la forma en cómo tú vives, ya sea bueno o ya sea malo. Dependiendo de cómo tú ves a Dios, cómo conoces a Dios, cuánto crees en Dios, así va a ser tu vida espiritual, así va a ser tu fe. Si tú tienes un Dios chiquitito, tu vida va a reflejar eso. Si tú tienes un Dios que consideras que no es tan santo, tu vida va a reflejar eso. Entonces la mente de una manera es como el trono de las acciones que nosotros cometemos, hacemos. Algunos relacionan que la mente con el corazón es casi lo mismo, porque en algunos lugares dice como que guarda tu corazón de él, porque de él mana la vida, ¿no? Como que de ahí viene todo, ¿no? Pero otros consideran que la mente es también el corazón, o que están conectados. Pero el punto, hermano, es que Satanás y el mundo espiritual siempre ha querido atacar al cristiano, siempre. Y a veces no tiene que tener contacto físico para que pueda afectarte, para que pueda destruirte. Solamente necesita meterte ideas, necesita meterte dudas, solamente necesita distorsionar la realidad, crear un mundo subjetivo,
donde todo es relativo. Y es por eso que vemos muchas cosas malas. Y en el versículo 10 del capítulo 6 vamos a comenzar con eso, ¿ya? Vamos a orar otra vez, hermanos, y pedirle a Dios para que nos ayude en este tiempo. Porque créanme que ahorita hay una lucha muy fuerte, que puede impedir que tú estés atento, que puede impedir de que tu corazón y tu mente estén aquí. Solamente tu cuerpo puede estar. Pero yo quiero que el Señor tome control de todo esto. Ya vamos a orar. Ya. Señor, muchas gracias nuevamente por este tiempo. Y oramos, te suplicamos, te pedimos para que tú puedas hablarnos y ayudarnos a comprender, a entender, a refrescar, Señor, que estamos en una lucha y que no tenemos que bajar la guardia, que no tenemos que relajarnos, que no tenemos que descuidarnos. Porque hay un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no queremos ser víctimas, sino queremos vivir, Señor, en victoria. Victoria que tú ya conseguiste en la cruz y que solamente necesitamos andar en ella. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Versículo 10 del capítulo 6 de Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Me duele un poco acá, perdón. A ver, permítame. Tengo una pequeña lesión, no sé, ya varias semanas me está pasando. Estoy muy abuelito ya. Voy a tratar de sentarme, hermanos, perdonen los que están en la transmisión, para avanzar, ¿ya? Bueno. Sí, ya. Ahí vamos a tratar de... Sí. ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Hermanos, discúlpeme, voy a tener que enseñar así porque me duele bastante acá. Entonces acabamos de leer 10 versículos y creo que es muy claro, en verdad. ¿Qué tema le pondrías a esos 10 versículos? Yo le puse guerra espiritual. Sencillamente eso. Porque lo que Pablo está tratando de transmitir y decirle a los efesios, hermanos, somos ricos en Cristo, tenemos una posición privilegiada delante de Cristo, somos salvos, hemos sido escogidos por Dios, somos parte de un cuerpo que se llama la iglesia, Dios nos ha dado a conocer sus misterios y muchas cosas más, pero quiero que sepas que parte de lo que toca a un cristiano es también saber
que va a tener que batallar cada día. ¿Y quién no batalla, hermanos? Todos los días tenemos que batallar con algo. Algunos batallan con cosas que pueden ser sencillas, cotidianas, no tan graves, no tan altas como otras personas, pero también hay otros hermanos, y yo he conocido personas que batallan con pecados fuertes, con tentaciones muy fuertes. También tienen desánimos muy fuertes, o algunos están en una condición de depresión. Todos tenemos luchas, todos tenemos batallas que tenemos que lidiar cada día. Y Pablo es consciente de eso. Y antes de hablarte de quién es el enemigo, que quizás nosotros ya sabemos quién es, ¿no? Creo que ya sabemos quién es, ¿no? Ya sabemos quién es ya. Pero antes de hablar de quién es el enemigo o a quién tenemos que enfrentar de una manera día a día, él te dice algo que tienes que tener presente. Versículo 10 dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra, pero ¿sabes qué? No estás solo. No estás solo. Necesitas entender que para poder lidiar, solamente para poder hacer frente a esas batallas, necesitas el poder del Señor. Por eso que el mandato es: fortaleceos. Usa el poder de nuestro Señor. Usa la fuerza de Él. Es imposible que tú puedas mantenerte firme si lo haces con tus fuerzas. Es con el poder de Dios que podemos tener victoria sobre las batallas diarias que tenemos. Entonces, es con el poder de Dios, es con la fuerza de Dios, no es con tus habilidades, no es con tu carne, no es cuán experimentado eres. No importa cuántas batallas hayas tenido durante toda tu vida, no importa. Si tú no confías en Dios en la siguiente batalla, por más que hayas tenido victoria en las batallas anteriores, si tú no confías en su poder, si tú no dependes de su poder, vas a fracasar. Porque Jesús dijo esto: apartados de mí, nada podéis hacer. Si tú crees que puedes hacer las cosas solo, ya estás perdiendo ya. O ya perdiste la batalla. Es con la fuerza del Señor, es con su poder, el cual nosotros nos debemos de una manera ya vestir, hacer lo nuestro, para poder hacer frente a las batallas que van a venir. Pablo más adelante va a explicar de qué manera podemos dar uso a ese poder. Pero ya te adelanta, no depende de ti, no está en ti. Necesitas entender que la fuerza que necesitas tener es de Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la batalla no es contra sangre y carne, no es con las cosas materiales que tú ves, es con un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual solamente puede ser vencido o puede hacerle frente con el poder de Dios. Entonces Pablo le dice eso a los efesios: por lo demás. Con esto quiero concluir, con esto quiero terminar, le dice a los efesios: hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Me gusta mucho eso porque Pablo podía haber terminado su carta
cuando habló la semana pasada de los deberes que nos toca como cristianos, ¿no? En el trabajo. Eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De lo que nos toca a nosotros como obreros, como empleados, y lo que le toca a los que son jefes, ¿no? Anteriormente vimos que Pablo habló de los deberes que le tocaban a los hijos y a los padres. Y anteriormente vimos los deberes que le tocaban al esposo y a la esposa. Y anteriormente hemos visto un montón de cosas más. Pablo pudo haber terminado ahí su carta y no hubiera sido malo. Pero ¿sabes qué cosa? Eso nos podía hacer descuidar una parte que también es importante en la vida del cristiano. Saber que va a haber un enemigo que va a impedir o va a evitar de que tú vivas según esas riquezas. Hay muchos cristianos, hermanos, que hoy viven como mendigos siendo ricos espiritualmente. Y a veces es por un tema de inmadurez, pero a veces también tiene que ver por la forma en cómo Satanás te ataca. Y Pablo quiere tener un balance. Tienes un privilegio, tienes una buena posición, pero hay alguien que te va a querer hacer dudar del lugar donde Cristo te ha puesto. Y por eso tienes que fortalecerte en la fuerza y en el poder del Señor. Y el mandato es este. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es fortalecerte con el poder de Dios. Y es interesante porque Pablo usa algo que para ese tiempo era muy común, ver una armadura. Hoy en día es muy difícil ver una armadura a alguien que tenga una autoridad en el Estado o a una policía. Es difícil verlo con una armadura. Están con su chaleco, con su ropa normal, pero imagínate ver a alguien por la calle con ese tipo de armadura de hace 500, 700 años atrás, 1000 años atrás. Lo considerarías loco, ¿no? ¿Verdad, no es cierto? ¿Qué le dirías? Está loco, no es Halloween, ¿no? ¿Qué le dirías? Cualquier cosa, ¿no? Pero en ese tiempo era común ver a varias personas que trabajaban para el Estado vestir una armadura. Y Pablo quizás estaba tan familiarizado, aunque algunos creen que Pablo era muy inclinado a los deportes de esa época. Porque él, si tú lees sus libros, vas a darte cuenta que usaba como figuras de atletas, de carreras, y ahora usa la figura de la armadura. En otros lados también en Tito habla, tú soldado de Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo estaba muy familiarizado con eso. Y él de una manera relacionó o unió lo que veía en esa época con lo que el cristiano tiene que vivir día a día. Una armadura. Una armadura. Hay una armadura de Dios. Hay una armadura de Dios. ¿Y sabes qué cosa? Esa armadura no la tienes puesta desde el momento que te vuelves creyente. Es algo que tú tienes que ponerte diariamente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que tú ahorita puedes estar expuesto, aún sabiendo que estás en una guerra. Porque si la armadura no fuera algo natural que todo cristiano tuviera, solamente por ser creyente, no te diría Pablo, vístete. ¿Cómo te va a pedir que te vistas si ya lo tienes? Si te dice vístete es porque no lo tienes y quiere que lo tengas. Entonces la armadura de Dios es algo que día a día puedes tener, puedes vestirte de ella o no. Y en este caso lo que Pablo les dice a los efesios y a todos nosotros es, vístanse de toda la armadura de Dios. Y tú dirías, pero Pablo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a vestir? Bueno, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la razón. Necesitas
la armadura, escucha, de Dios, no solamente una armadura, sino de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice en Pedro que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes qué cosa, hermano? Probablemente las veces que tú caíste en alguna cosa, algún pecado o algo que Dios no le agradaba, probablemente fue porque no estabas vestido de la armadura de Dios. Probablemente. La armadura normalmente se usaba para ir a una guerra. Había momentos donde no había guerra y los que eran soldados no tenían necesidad de ponerse su armadura, la tenían colgadas, pero cuando el gobernador o el rey decía, vamos a ir a tal lugar a atacar, se ponían su armadura. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Es que nosotros todos los días estamos en guerra. No hay temporadas, no hay días. Todos los días estamos en guerra. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo que tenemos, que es el diablo, está acechando día a día. ¿Y sabes qué cosa? El diablo es todo. Es malo, es pecador, es mentiroso, es todo lo malo. Pero ¿sabes qué cosa no es? No es vago. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no deja de trabajar para buscar de que tú como hijo de Dios caigas, te alejes de Dios, dudes de Dios. Entonces la armadura no es algo que tú, si quieres, te pones. Si te da ganas, te pones. No, es algo de vida o muerte. Imagínate a un soldado que decida un día, sabiendo que está en guerra, ir a la batalla sin su armadura. ¿Qué crees que le va a pasar en el primer segundo que esté enfrente del enemigo? ¿Qué crees? ¡Muere! ¿Qué crees que te va a pasar si tú tratas de vivir tu vida diaria sabiendo que hay una guerra espiritual sin esa armadura? ¿Ahora entiendes por qué probablemente estás de caída en caída? ¿De desánimo en desánimo? ¿De duda en duda? ¿De confundido? Porque no tienes la armadura de Dios. Hay un enemigo que está acechándonos, hermano. El diablo, el adversario de Dios. Pero ¿sabes qué cosa? El diablo no está solo. Eso es algo que también tienes que tener presente. Yo varias veces le he dicho esto a mi esposa y nunca me ha podido dar respuesta porque no le gusta hablar mucho de eso, porque es como meterte en un mundo desconocido, es un mundo espiritual. Yo le digo, el diablo no es omnipresente. Hay que tener eso presente. Tenemos un enemigo que está al acecho, que está constantemente atrás de nosotros buscando que caigamos, pero ¿sabes qué cosa? Él no es todopoderoso. Él es así de chiquito comparándolo con Dios. No es todopoderoso, no lo sabe todo, no lo conoce todo, no puede estar presente en todos lados, porque no es omnipresente como Dios sí lo es. Él tiene limitaciones con su poder. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Yo le decía a mi esposa varias veces, si Satanás no es omnipresente y es alguien que está constantemente acechando a los cristianos, eso significa que un cristiano, o mejor dicho, eso significa que no todos los cristianos a la vez pueden ser acechados o atacados directamente por el diablo, porque si fuera así, eso significaría de que Satanás es omnipresente y que puede estar en todos los lugares a la vez. Pero Satanás no es omnipresente.
Eso quiere decir que él no puede estar presente en todos lados. Y como no puede estar presente en todos lados, puede estar atacando solamente a una persona. Eso es lo que yo pienso, hermanos, porque no es omnipresente. Y la pregunta es, lo que le hacía a mi esposa es, ¿a quién estará atacando ahorita Satanás si solamente puede estar en un solo lugar? No es algo importante, en verdad, solamente es un pensamiento que tuve, porque no es omnipresente. ¿Dónde estará Satanás y a quién estará atacando? Pero de estar atacando, está atacando. Pero es muy probable que la razón por la cual cada ataque demoníaco, satánico que ves en cualquier lado del mundo o que cualquier cristiano te cuenta, lo relacionan directamente al diablo, porque al final vamos a darnos cuenta que él es el que encabeza ese ejército de demonios. Y se podría decir que todo es hecho en su nombre. Entonces, si el diablo no es omnipresente, pero sin embargo todos los cristianos del mundo, de todos los lugares están siendo atacados, significa que hay alguien más que también está haciendo su trabajo, aparte de él. Y eso es lo que dice en el versículo 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Satanás es el enemigo, el que encabeza, pero no está solo. Él tiene ángeles caídos que trabajan para él. La Biblia dice que cuando Satanás se rebeló en el cielo, Dios lo envió a la tierra juntamente con la tercera parte de los ángeles, ¿no? O un tercio, ¿no? Eso quiere decir que son bastantes demonios. Y la Biblia acá habla que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, 2, gobernadores de las tinieblas de este siglo, 3, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes, 4. ¿Y sabes lo que nos presenta Pablo acá? Es que dentro de todos los demonios hay rangos, hay jerarquías, como un ejército. Probablemente Satanás sea quien encabece ese grupo de demonios, pero después de él habrá otros demonios que también tienen de una manera un cargo. Y eso es lo que Pablo quiere que sepas, de que no solamente Satanás es al único al cual tú tienes que batallar, sino hay muchos demonios más que tienen una habilidad o que tienen un poder. De repente la jerarquía depende de la habilidad o del poder que puedan tener. Porque lo mismo, hermanos, se ve en el lado de Dios, que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y cada uno de ellos no tiene las mismas habilidades ni las mismas funciones. Y probablemente de esas cosas que conocemos que existen en la presencia de Dios, de los ángeles, también sean los mismos que están con el demonio. Porque recuerden que un gran grupo de demonios fueron enviados o cayeron juntamente con Satanás. Entonces, de repente las habilidades son distintas, los poderes son distintos, y por eso esa jerarquía, ese orden de poder. Y hay algo que hay que tener presente. Existe un mundo espiritual, ya sabemos quién encabeza, ya sabemos que no está solo, pero hay algo más que tienes que saber. Estos hombres o estos demonios no son todopoderosos, pero sí tienen poder. ¿Y sabes qué cosa? Tú, solo, tú como individuo, no puedes hacer frente ni pararte frente a un demonio. No puedes. Te destruye. ¿Sabes por qué? Porque un ángel sí es poderoso. Tú, como individuo, como persona, intenta pararte delante de un demonio, te destruye. Porque tú no tienes fuerza. Eres limitado. Tú, estoy hablando de ti, de mí.
¿Y por qué hago hincapié en esto, hermanos? Porque hay muchos hermanos que cada día se ve que quieren batallar con los demonios como si fuera una pichanga. Y creen ellos de que pueden pararse delante de un demonio y zamaquearlo o revolcarlo y hacer lo que sea. ¿Sabes qué pasó? En el libro de Hechos se menciona esto, cuando unos hombres de un pueblo trataron de imitar o enfrentar a un hombre endemoniado. ¿Sabes qué pasó? Ellos vinieron en el nombre de Dios, dice. Y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo y él sí es un siervo de Dios, pero ustedes no son nada. ¿Y sabes qué hizo con ellos? Los revolcó, los calateó y los golpeó y los botó. Y eran 7, si no me equivoco. Un demonio a 7 los es. A 7 hombres. Una persona que no tiene el poder de Dios en su vida es una presa fácil para cualquier demonio. Tienen poder, hermanos. En el Antiguo Testamento hay historias donde no demonios, pero sí ángeles de Dios, en un día mataron a casi 500,000 de los enemigos de Israel. En un día, un ángel. Escucha, un ángel, estamos hablando que dentro de la presencia de Dios hay rangos. Ángel, querubín, serafín, arcángel. No sabemos si el ángel es el más débil, pero algunos creen que los ángeles son los que son, por así decirlo, como los peones. Ese peón, que vamos a decir que en un rango de 4 grupos es el menor, mató a casi 500,000 de personas en un día. ¿Eso es normal? No, ni Sansón pudo hacer eso en un día. Un ángel tiene poder. Y Satanás y sus demonios también lo tienen. Porque si no fuera así, Pablo no se daría el tiempo de explicarnos de estos rangos que existen. Solamente haría un tema general diciendo, cuídense de los demonios. Pónganse la armadura de Dios. Y ahí queda. Pero no, él dice, mira, dentro de este mundo demoníaco también existen principados, potestades, gobernadores, huestes. Así que, hermano, no te relajes, no bajes la guardia, porque Satanás tiene a un batallón que quiere destruirnos, que quiere alejarnos de Dios. Tú no los ves, pero están ahí, hermanos. El mundo espiritual existe. Y te voy a dar un ejemplo que quizás has escuchado, de Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 7, si no me equivoco. Cuando los enemigos de Dios, un pueblo pagano, trató de cercar al pueblo de Dios, y estaba Eliseo y su siervo, y se dieron cuenta que estaban rodeados todas las montañas de soldados, de carruajes, de caballos, y iban a venir contra ellos. ¿Y sabes qué? Eliseo le dice a su siervo, anda a ver si hay algo, si el enemigo ha llegado. Va a verlo y regresa con la noticia, hay un montón de personas que ya nos rodearon ya, y estaba con miedo, y con justa razón. ¿Y sabes qué cosa le dijo Eliseo? No tengas miedo, le dijo. Nosotros también tenemos nuestro ejército. Y el siervo probablemente miró alrededor y dijo, ¿dónde? Yo te veo a ti y a mí. ¿Y sabes qué cosa? Eliseo, Dios le había permitido ver el mundo espiritual. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? La Biblia dice que oró por su siervo y le dijo, Dios, ábrele los ojos para que vea. Y Dios escuchó su oración y le abrió los ojos. ¿Y sabes qué vio? Nuevamente salió a ver y vio que habían ángeles y carruajes de fuego al lado de todo ese batallón del enemigo. Eso es lo que la Biblia registra que un hombre pudo ver. ¿Y sabes qué cosa? Si Dios nos diera la capacidad de ver ahora el mundo espiritual, tenlo por seguro
que acá hay ángeles y hasta demonios. Porque existen. Pero no intentes hacerle frente ni ponerte a batallar con un demonio o con alguien endemoniado con tus propias fuerzas, porque ¿sabes qué cosa? Te va a revolcar. Por eso es que Pablo trata de dar ese orden. Fortalécete en el Señor, vístete de la armadura de Dios y este es el enemigo. No es casualidad. Y luego continúa diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nuevamente hace el llamado, tomad toda la armadura de Dios. Y ahorita vamos a enumerar las cosas que significan o que son parte de la armadura de Dios. Pero dice algo interesante, dice, tomad toda, no lo que tú quieres nada más. Es todo o nada. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Anteriormente dijo para estar firmes contra las acechanzas del diablo y ahora dice que te tienes que poner la armadura para resistir el día malo y puedas acabar firme. Nuevamente te está haciendo mención al beneficio que tienes si tú crees y haces uso de eso. Vas a poder estar firme contra las acechanzas del diablo, pero también vas a estar firme en el día malo. ¿Quién no ha tenido un día malo, hermanos? ¿Quién no ha tenido un día desanimado? Hay niveles, ¿no? Porque hay días que hay hermanos que quieren renunciar inclusive a la fe. Quieren dejar todo. Quieren abandonar todo. No sabemos exactamente las razones, pero hay hermanos y hermanas cristianos que por diferentes razones ya quieren abandonar no solamente la fe, hermano, sino todo lo que implica las cosas de Dios, hasta sus propios matrimonios. De un momento a otro se levantan y no sé si es que, no sé qué es lo que pasa en la mente de las personas, porque es algo muy, muy complejo. Pero un día que no quieres hacer nada que tenga que ver con Dios. Ese es un día malo. Y hay personas, hermanos, que por estar vulnerables, expuestos y no haber dado uso de esta armadura de Dios, no acaban firmes su día. Acaban derrotados, con más dudas o con la decisión simplemente de que ya no quiero estar con Dios, no quiero saber nada de Dios. Entonces hay beneficio al ponerte la armadura de Dios. ¿Qué más dice? 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. A partir de acá ya va a decirte cuáles son las cosas que hacen a la armadura de Dios, que son parte de la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces Pablo, perdón, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dos cosas habla que hacen parte de la armadura. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Lo que está hablando ahí, hermanos, está hablando del cinturón. Ceñid. Esa es una palabra antigua que se utilizaba para que tú te ajustes la correa o la pita o el cinturón que tú puedas tener. Y la idea de Pablo es que esta correa o este cinturón era parte esencial de la armadura de cualquier soldado de la época. ¿Sabes por qué? Me hubiera gustado poner una imagen de
de un soldado y puedes ver claramente que la parte del cinturón es importante porque es lo que de una manera hace que toda la armadura pueda estar en su lugar y también es la que te da flexibilidad, te da tranquilidad, no te da la confianza de poder hacer lo que tengas que hacer. Por ejemplo, trata de ponerte un pantalón que te queda un poquito grande. Si no tienes correa, ¿puedes caminar normal? No, no es cierto. Tienes que estar constantemente levantándotelo, ajustándotelo o doblándolo, ¿no? O algunos se ponen otra cosa para mantenerlos arriba. Pero es difícil tener una vida tranquila o un día tranquilo si no tienes una correa sabiendo de que tu pantalón es grande. Ahora imagínate que un soldado también trate de salir con su armadura pero sin eso. Es como que todo no estaría en su lugar, todo no estaría preciso. Y eso es lo que de una manera cumple el cinturón, el ceñir nuestros lomos. ¿Por qué? Porque te da rigidez. ¿Y qué tiene que ver eso con la verdad? Algunos han interpretado, porque hay varias interpretaciones en realidad de cada cosa que compone la armadura, pero algunos consideran que el ceñirte o el cinturón de la verdad se está refiriendo a las convicciones bíblicas que tú tienes. La verdad es algo a la cual tú debes tener siempre como parte de tu armadura todos los días, porque estamos rodeados de mucha mentira. Una vez que tú te pones tu cinturón, ¿ya? Tienes que tenerlo todo el rato que estés en batalla. Todo el rato. De la misma manera, un cristiano, el cinturón no es algo opcional. Tienes que ponértelo, porque es la que te va a sostener, es la que te va a dar rigidez, es la que te va a dar seguridad para que tú puedas ser el hombre que tienes que ser. Y como digo, eso está relacionado con la verdad en el sentido de que es la verdad de Dios la que te da de una manera estabilidad, la que ordena de una manera tu vida, la que de una manera puede protegerte de la mentira que puede venir en tu vida, porque tienes ceñido la verdad en tu cuerpo. No te vas a dejar engañar, porque tienes la verdad como parte de tu vida, como parte de tu vestidura diaria. Eso es estar ceñido de la verdad, conocer la verdad y tenerla como algo que es parte tuyo, que por nada del mundo la negocias, que por nada del mundo la dejas a un lado. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Hermanos, yo siempre he creído de que las convicciones bíblicas son parte fundamental de todo cristiano. Las verdades bíblicas que se vuelven en convicciones son las que nos hacen mantener firme. ¿Y sabes qué cosa? Muchos cristianos que yo he podido hablar cuando se fueron de la iglesia, porque algunos me han llamado o ido a visitarlo, tú te das cuenta de que ellos no tienen convicciones. ¿Qué son convicciones? Son creencias arraigadas a tu vida, a tu corazón, que por nada del mundo las cambias, las dejas. No importa lo que pueda pasar en tu vida, no importa la presión que puedas tener en tu vida, no renuncias a ellas. Mueres en tu ley. Eso es tener convicción. No importa tu circunstancia, no importa la presión que puedas tener. Tú te mantienes firme porque tienes una verdad, la cual no solamente está en tu mente, ya es parte de ti. Y hay muchos hombres y mujeres cristianos que hoy no están acá porque no tienen esa verdad arraigada a su vida. Solamente Dios y Jesús y la Biblia y la iglesia ha sido cosas superficiales para su vida. Pero la persona que tiene convicciones, creencias que no va a cambiar, por ejemplo, una convicción que todo cristiano debería tener, que es lo que dice la Biblia, es: apartados de mí, nada podéis hacer. Haz de eso
una convicción. ¿Para qué? Para que cuando tú te quieras apartar por X motivo, entiendas que estar en esa condición de apartado, nada vas a poder hacer. Y si eso es algo muy poderoso en tu vida, que es una convicción, ¿sabes qué cosa? Esa convicción es la que te va a mantener aquí. Aun cuando no tengas ganas de estar aquí, porque esa verdad está tan penetrada en tu vida, tan en ti, que tú crees que hacerle caso omiso es arriesgarlo todo. En verdad. Pero hay personas que se van de la iglesia y no tienen problema. ¿Por qué? Porque ellos creen que esa palabra de Dios que dice, apartado de mí nada puedes hacer, no es tan serio, no es tan en serio, no es tan cierto. Y se van. Y están normal. Y hay muchos ejemplos más que puedo poner en el matrimonio, en la santidad, en obediencia. Haz de la palabra de Dios convicciones en tu vida. Son raíces que tú mismo vas a crear. Y eso es lo que de una manera tiene como función el cinturón, hermanos. Que te ciñas de la verdad, que la verdad sea parte de ti. Y luego dice, y vístete también con la coraza de justicia. ¿Sabes qué es la coraza? Es la parte delantera que todo soldado tenía que usar. ¿Y sabes qué cosa? Es la parte más esencial, una de las partes más esenciales de una armadura. ¿Sabes por qué? Porque es la que te protegía de los órganos que si los tocaban, morías. Porque ahí está el corazón, ahí está el estómago, está todo eso ahí. Y esta parte era muy importante. Y Pablo dice, vístete de esa coraza, vístete de ese protector de pecho y que te cubre tu espalda. Póntelo. Pero él dice, vestidos con la coraza de justicia. Habló de la verdad, ahora habla de la justicia. Una interpretación que algunos le dan es que Pablo se está refiriendo a que esta protección o esta parte de la armadura es la que te protege de los ataques de Satanás hacia tu corazón. Hacia tu corazón. ¿En qué sentido? ¿Quién no ha creído en algún momento que cayó en un pecado que ya no hay perdón para él? ¿Quién no ha creído en algún momento por haber cometido un pecado o haber consecutivamente haber cometido el mismo pecado, haya creído que ya no hay perdón, que ya no hay manera que sea justificado delante de Dios? Yo he pasado por eso, y más que todo en mis primeros años de cristiano. Creía que el pecado que había cometido en ese momento era imperdonable. Y justamente esta coraza tiene la función de cuidar tu corazón para que no pienses de esa manera. ¿Por qué? Porque está conectado con la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? En Romanos capítulo 3 habla de que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo. ¿Y qué es justificación? ¿Alguien sabe qué es justificación? ¿O qué significa haber sido justificado? Justificado es no tener culpa, sin culpa. Eso significa justificado, sin culpa. ¿Y sabes quién hizo posible esa condición de estar sin culpa? Cristo. Y la coraza tiene la función justamente de protegerte de ese tipo de ataque que te hace pensar que ya no hay reparos contigo, que ya no hay manera que salgas de ese pecado. Pero Cristo, al tener la coraza tú puesta, te dice, yo te justifiqué. No es tu justicia, no es lo que tú puedas hacer moralmente, diariamente, sino es la justicia de Dios que protege tu corazón. Hay un versículo, ahorita se me vino a la mente, de repente, me lo sabía de memoria, pero ya se me olvidó. Es como, no es si confesamos con el corazón, se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, creo que es así, ¿no?
o al revés, algo así es. ¿Te das cuenta que está conectado el corazón y la justicia? Es porque de una manera, hermanos, nuestra posición delante de Dios tiene que ver mucho con la justicia o la justificación que Jesús ha hecho a nosotros. ¿Sabes por qué eres tú considerado justo? Porque bíblicamente somos justos. Y tú dices, pero ¿cómo puedo ser justo si yo soy un pecador? Porque la justicia de Cristo ha cubierto tu vida. Cuando Dios te ve a ti y tú estás en Cristo, ¿sabes a quién ve? A Jesús. Y eso es algo que tú tienes que también tener presente como armadura, porque va a haber momentos, va a haber etapas donde tú vas a dudar de que si realmente has sido perdonado o no, o si puede ser perdonado o no. ¿Y cuántos cristianos también se han ido por eso? Varios hermanos y hermanos, cuando digo varios, créanme, varios hermanos me dicen, no, Víctor, lo que hice ahora ya no tiene perdón. Yo prefiero vivir en mi mundo de pecado que estar burlándome de Dios. Quizás hasta tú has pensado eso en algún momento, no lo has dicho, pero de repente has pensado eso. Prefiero mejor estar en el mundo que continuar en la iglesia y pecando. No estoy diciendo que vengas a la iglesia y peques y no pase nada, no. Quita tu pecado de tu vida. A lo que me estoy yendo es que esa falta de conocimiento en cuanto a la doctrina de la justificación es la que lleva a muchos cristianos a retroceder, creyendo que el pecado actual de su vida no ha sido perdonado o no puede ser justificado delante de Dios. Pero no es así, hermano. Sí somos justificados y eso no va a cambiar. Entonces no lo dudes si es que has fallado. Y luego dice, versículo 15, y los calzados, y el calzado, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, este versículo es la parte inferior del soldado, el calzado. No era un calzado como tú lo tienes, era una sandalia de cuero con tiritas, que hoy en día muchos están sacándolo de moda inclusive, pero la diferencia es que algunos creen que este tipo de calzado era así como los yankees, algo así, ¿no? Pero que tenía en la parte inferior como pequeñas puntas que podían ser de acero o de madera. O sea, eran como un chimpún. ¿Y cuál es la ventaja de tener un chimpún si juegas pelota? Es que cuando tú estás corriendo, tienes mejor freno, precisión, flexibilidad. Puedes parar rápidamente de un lugar a otro. Eso es lo que usaba un soldado en el momento de la batalla. ¿No te ha pasado que cuando estás en un lugar muy liso, te resbalas? Si tu zapatilla no tiene tantos coquitos, algunos han caído inclusive, ¿no? Pero justamente en batalla tenías que tener este calzado para poder tener precisión enfrente de la batalla. Y en este sentido, Pablo lo que está diciendo es que tú tienes que tener ese tipo de calzado, pero para utilizarlo y llevar el evangelio de la paz. Esa es parte fundamental también de la armadura de Dios. Que seas una persona que esté siempre dispuesta, flexible, a poder llevar el evangelio de la paz a cualquier persona, en cualquier situación. Es interesante, hermanos, que esa función sea parte de la armadura de Dios. ¿Y sabes qué cosa? Evangelizar, escucha esto, evangelizar te protege. Créeme, te protege. Es una buena arma para que la gente cercana a ti quizás ya no te induzca o te busque para hacer cosas que a Dios no le agrada. Mi entorno, al cual yo tuve la oportunidad de compartirle, yo me di cuenta que el evangelio puso un muro delante de los que no son creyentes conmigo. Porque ¿sabes qué? Cuando ven a alguien que está compartiendo el evangelio constantemente y en todo tiempo y a toda persona, la persona que está escuchando se da cuenta que tú no estás tomando tu cristianismo como un juego, sino que lo estás tomando en serio. Y la evidencia de eso es que tú quieres que todos los que están cerca a ti sean creyentes. Sean creyentes. Conozcan el evangelio que a ti te convirtió.
Créeme, hermanos, que cuando tú evangelizas te proteges. Y el llamado al cristiano es ese, que puedas llevar el evangelio y que estés siempre listo. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este tipo de, o esta arma o esta parte de la armadura no es algo que constantemente un soldado tenía que tener, solamente cuando había batalla, porque después podía dejar su escudo y estar por ahí con sus demás, con su coraza, con su calzado, con su cinto. Pero el escudo lo tenía que utilizar cuando el enemigo le tiraba flechas, le tiraba dardos, lo que sea. Y en este sentido Pablo está diciendo que nosotros usemos el escudo, pero pone al escudo en comparación con la fe, como si la fe fuera un escudo que al tener nosotros en nuestra vida nos va a proteger, como dice ahí, contra o va a apagar los dardos de fuego del maligno. Y como dije al inicio, Satanás nos ataca, hermanos. Satanás nos ataca y ataca de muchas maneras. Y tu fe puesta en Jesús, tu fe puesta en Dios, tu fe puesta en la salvación, en sus promesas, en su palabra, es la que va a impedir que esos dardos que Satanás te manda tengan efecto en tu vida. Es la fe. ¿Y la fe qué cosa es? Está en Hebreos. ¿Cómo? Tienen que aprendérselo. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, no es así. Al revés es. Ha dicho que lo diga fuerte, ya que lo sabe, para que aprenda. Eso es fe. Ahora, hermanos, la fe no es algo que aparece en tu vida de la noche a la mañana. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en tu vida la que te va a poder mantener firme hacia los ataques del enemigo. La confianza plena, la fe plena en Jesús, en sus promesas, en lo que Él te ha prometido hacia ti. No hay otra manera. No hay otra manera. La única manera de poder hacer frente a este tipo de ataque de Satanás es poniéndote el escudo de la fe y decir, no, así no es. Así es como dice su palabra. No es como tú dices, no es como tú piensas. Eso es un dardo de fuego. Y la fe es la que te dice, no es así, sino es como Dios lo ha dejado en su palabra. Protégete con la fe. Protégete con ese escudo. La fe es un escudo. Y luego dice 16, sobre todo, después la segunda parte dice, o 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. Y hermanos, esto sí es importante. Hace un ratito dije que la coraza es la que te protege de la justificación, de creer que no puedes ser perdonado. Pero este yelmo, que es el casco que todo soldado tenía que utilizar de todas maneras para una batalla, es la que te protege de los pensamientos, de los malos pensamientos que pueden venir a tu vida. ¿Y sabes qué cosa? Para conectarlo con lo de la coraza, el estar desprotegido, tu mente, es donde Satanás te ataca más. ¿Y sabes qué te ataca muchas veces? Diciéndote que ser cristiano es lo más aburrido del mundo. Que eso es para viejos, para ancianos, para gente que ya vivió. Y hay muchos cristianos, jóvenes, adultos, que se van por eso. Otro tipo de ataque que puedes recibir es decirte que no eres salvo. Hace un rato dije que quizás no vas a ser perdonado, que es el pensamiento de algunas personas, que el pecado que cometiste ya no tiene perdón. El yelmo de la salvación
tiene la función de protegerte en cuanto a la seguridad de tu salvación. Alcen la mano los que consideran que se van a ir al cielo si es que se mueren. La verdad. ¿Sabes cuál es el problema con los que no alzaron? Es que no están seguros. ¿Y sabes qué cosa, hermano? Me da tristeza que no estés seguro. Porque sí puedes estar seguro. La pregunta es, ¿por qué no estás seguro? Porque Satanás te ha puesto una idea de repente de que no es suficiente la fe en Cristo, que necesitas hacer más cosas, obras. Y como tú eres consciente que tu vida no refleja esas obras, entonces no tienes la seguridad de ir al cielo, pues. Porque en tu mente es hacer obras. Y como mides tu vida y ves que no hay, llegas a la conclusión de que no vas a ser salvo, pues. Y es triste. La Biblia te da muchos versículos para tener la seguridad de que si tú estás en Cristo, tienes la vida eterna. Y hace poco hemos hablado en el discipulado con dos hermanos acá, ¿la vida eterna se pierde? No, pues si no, no fuera eterno, ¿no? Y si es eterno, entonces ¿por qué alguien puede dudar de su salvación si se muere? Si es eterno. Entonces ahí te das cuenta de que de repente si hay una pequeña duda en cuanto a ese tema de la salvación, aun cuando la Biblia lo enseña claramente. Y el casco tiene la función justamente de darte la seguridad, la certeza, la firmeza de decir, yo voy a ser salvo. Y a veces puede verse un poco orgulloso, ¿no? Decir, yo voy a ir al cielo. Porque algunos creen de que los buenitos nomás van al cielo, pues, ¿no? Los más buenos, ¿no? Pero no es así. ¿Sabes quiénes van al cielo? Los pecadores arrepentidos. Buenos, no. Porque nadie es bueno. Entonces ponte el yelmo, porque te va a proteger de ese tipo de ataques que te da inseguridad en cuanto a la salvación. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es la única pieza de la armadura que es para atacar. Las demás cosas, las 5, son protección. Pero la sexta, que es la espada, es de ataque. ¿Y sabes qué cosa, hermano? Eso es algo importante, porque un soldado no solamente tiene que protegerse de los ataques, sino también hay momentos donde tiene que atacar. Y Jesús es el claro ejemplo de eso. Cuando Satanás vino al desierto en pleno ayuno, y Satanás le dijo, yo te doy todos los reinos si tú te postras delante de mí. ¿Sabes qué hizo Satanás? Dijo, escrito está. A Jehová, tu Dios, solamente a Él adorarás. ¿Y te acuerdas cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan? Escrito está, no solo del pan vive el hombre. Y la tercera tentación fue, a ver, tírate de esta montaña, Dios mandará a sus ángeles a recogerte. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Cuál fue su método de defensa? La forma en cómo atacó a este ataque de Satanás o a esta tentación. Lo que alzó ahorita nuestro hermano Wilfredo, la espada, la palabra de Dios. Esto te defiende, o bueno, no esto, lo que está acá, la Biblia, te defiende, te protege, pero también puedes atacar en el momento en que ya recibes un ataque muy fuerte. Pero ¿sabes qué cosa? Nadie puede usar una espada si es que no sabe usarla. Dale una espada, mejor dicho, usemos cualquiera de nosotros una espada. ¿Creen que saben usarla una espada? Yo no le daría, por ejemplo, una espada a Javicho nunca, porque de repente me corta. A Oscar tampoco. De repente la espada lo usas, si yo te doy una espada, de repente lo pones en tu sala, de repente lo pones ahí a un rincón, deja que no sabes usarla. Para poder usar una espada bien, tienes que haber practicado, ¿no? ¿No es cierto? Para usar una espada. Si no, te puedes hacer daño tú mismo. La espada de la palabra de Dios, hermanos, no puede ser efectiva en un momento de usarla si tú no la conoces. Ese es el mensaje.
La espada te protege, la espada también es una forma de ataque, pero si tú no tienes el conocimiento de la palabra, no puedes usar la palabra, no puedes usar la espada. Entonces necesitas tener ejercicios, necesitas ser hábil con la espada que es la palabra de Dios. Y para hacer eso necesitas pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Si no, no vas a poder hacerlo. Imagínate que Jesús sea uno de nosotros que no haya leído la Biblia y Satanás lo hubiera tentado como lo hizo. ¿Qué le hubiera dicho? Si no conocía la palabra, imagínate. De repente le hubiera dicho, Satanás, pero ¿no ves que estoy haciendo ayuno? Nada más. O cuando le dijo, tírate, le hubiera dicho, ¿cómo me voy a tirar? Me voy a morir. ¿No? Porque no conoce la palabra. Pero al conocerla, usó la palabra. Y eso es la forma en cómo tú puedes atacar a Satanás frente a sus ataques, a sus acechanzas. Usa la palabra, hermano. Pero ¿cómo vas a usar la palabra si no sabes ni un versículo? Sinceramente, ¿sabes un versículo de memoria? Uno nomás. Si no lo sabes, preocúpate. Pero si lo sabes uno, también estás mal. Porque por lo menos deberías saber 15 o 20, pues, que no es mucho. En verdad, porque los judíos desde chiquitos ya se saben todo el Antiguo Testamento de memoria. Imagínate. Entonces la palabra de Dios tiene que ser aprendida, hermano. Y para continuar, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo termina diciendo, después de presentarnos toda la armadura, hermanos, oren en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velen y perseveren y supliquen por todos los santos. De nada te sirve tener toda la armadura de Dios bien puesta, bien en su lugar, si es que tú no tienes comunicación con el general. Tú eres un soldado, yo soy un soldado, el cual Dios nos ha mandado que nos vistamos de su armadura. Pero tú no puedes ser un buen soldado o un soldado efectivo si no tienes comunicación con el que está encima tuyo, como cualquier soldado. El soldado no hace lo que quiere, él recibe ¿qué cosa? Órdenes. Y de nosotros también recibimos orden, guía, y por eso Pablo conecta la armadura con la oración y dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Tienes que mantenerte comunicado, aparte de tener la armadura. Ora constantemente por tu vida, pero también el llamado es persevera en la súplica por los santos. Ora por tus hermanos. Sé sincero, ¿oras por mí? ¿Oras por Javicho? ¿Oras por Pamela? ¿Oras por el señor Fortunato? ¿Por Vivi? ¿Por Elías? ¿Por Exxon? ¿Por Oscar? ¿Por Marjorie? ¿Por Liz? Ora sinceramente. No oras ni por tu esposo, vas a orar por ellos. No oras ni por ti mismo y vas a orar por ellos. No solamente tú te proteges al orar, sino que estás protegiendo a los demás también, y por eso esa es la exhortación. Y versículo 19 dice, y por mí también ora, Pablo dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo estaba en la cárcel, recuerden, encadenado. ¿Y sabes qué cosa? Su oración o la petición de Pablo, así como los lunes te decimos, hermano, ¿cuál es tu petición para orar? A Pablo da su petición acá. ¿Y sabes qué cosa? Si nosotros estuviéramos en la posición de Pablo, ¿qué es lo que tú dirías en un momento que te dicen cuál es tu petición estando en la cárcel con cadenas en un lugar feo? Sinceramente, ¿cuál sería tu oración? Dile a Dios que me libere, ¿no? Ora para poder salir de este lugar, ¿no? ¿Eso no haríamos? Imagínate que un hermano esté en la cárcel y se conecte. Oran para que pueda mi condena bajarse o poder salir pronto. Pablo, ¿sabes qué dice? Ora por mí para poder seguir predicando el Evangelio. Pero ¿cómo predicando el Evangelio si estás en la cárcel? ¿Cómo puedes predicar? ¿Sabes cuál es la respuesta? Él predicaba a todos los soldados que tenía a su alrededor. La historia dice que Pablo tenía un soldado amarrado, o bueno, encadenado con otro, con un soldado, él a un soldado durante 24 horas. Y cada turno de 4 horas era un soldado. ¿Cuántos soldados habían durante un día entonces? Multiplícalo. Si cada 4 horas había un soldado en 24 horas, ¿cuánto es? ¿Ah? 6. 6 soldados al día
él tenía que tener. ¿Y sabes qué cosa hacía? ¿Qué crees? ¿Lloraba? Les predicaba. Y por eso Pablo dice, ora por mí también, para yo poder abrir mi boca o que se me sea dada palabra para dar a conocer con poder de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque soy el embajador en cadenas, estoy encadenado. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Me gusta mucho eso de Pablo, en verdad, hermanos. Porque nosotros, ahorita como estamos, sin cadenas, ¿tú oras por eso? Eso debería ser nuestra petición el lunes, ¿no? De alguno de nosotros, ¿no? Dile al Señor, ora por mí para predicar su palabra en la calle sin vergüenza y con poder. Eso debería ser nuestra oración. Pablo la hizo. Porque era un embajador. Y para terminar, hermanos, para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo lo que hago. Todo os los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces Pablo termina con sus saludos finales diciendo, todo esto que le estoy contando en la carta, les va a hacer saber Tíquico. Tíquico es un hermano fiel, amado ministro del Señor. Yo los estoy enviando juntamente con mi carta. Él les va a hacer saber cómo estoy yo. De repente para animarlos, ¿no? El cual envío a vosotros, dice, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Es loco Pablo. Él estaba en la cárcel y iba a mandar a alguien con un mensaje para que él, contando la condición de Pablo, pueda animar a los demás. ¿Cómo alguien que está en la cárcel puede usar su vida para consolar a los que están libres? ¿No debería ser al revés? Pero mira el corazón de Pablo. Y eso Tíquico se iba a encargar de transmitir. Pablo, hermanos, yo creo, él le iba a decir, Pablo, hermanos, está encadenado y no sabes qué. Le ha convertido a Juanito, a Juancito. ¿Quiénes son ellos? Los soldados que están con él. ¿Y sabes qué? Son creyentes. Y es verdad. Porque cuando tú lees, no me acuerdo si son epístolas, él habla de que les mandan saludos los del pretorio. ¿Sabes qué es un pretorio? Es un grupo de soldados. Es una armada de los romanos. El pretorio. Les mandan saludos los del pretorio. Es como, les mandan saludos del cuartel de Rímac. O los de la INPE. Eso es lo que Pablo decía. Entonces esto que hacía no era en vano. Eso les iba a contar a los de Efesios. Y eso debía darles ánimo, hermanos. Y termina diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, pero ponte la armadura de Dios. ¿Y sabes cómo te puedes poner la armadura de Dios? Con una oración. Pídele a Dios, Señor, vísteme de esa armadura. Ponme mi yelmo, ponme mi coraza, ponme mi cinturón, ponme mi calzado, dame la espada y dame el escudo. Y sobre todo, ayúdame a ser un hombre de oración. Si tú haces eso día a día, cada vez que te levantas, vas a estar firme en el día malo y vas a estar firme contra las acechanzas del diablo. Eres rico en Cristo, como Efesios lo ha enseñado, pero hay una lucha diaria. Cuida tu mente, cuida tu corazón, fortalécete en el poder de Dios. Y así tendrás victoria día a día. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo. Y gracias por hacernos recordar, Señor, de la guerra en la que vivimos. Pero que tenemos victoria gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir según esa verdad y a vestirnos de la armadura día a día. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Y danos el corazón de Pablo, Señor, de que estando en la peor condición, oraba para seguir compartiendo tu palabra. Y esa que sea mi petición también, Dios. Ayúdame y ayuda a mis hermanos. Gracias por este libro de mucha bendición y dejamos este tiempo en tus manos.
Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.